¿No hay otros medios para hacer que la mente esté quieta? Aparte de la investigación, no hay medios adecuados. Si por otros medios uno trata de controlar la mente parecerá estar controlada, pero volverá a salir. A través del control de la respiración, la mente se volverá inactiva, pero estará quieto solo mientras la respiración permanezca controlada, y cuando se reanude la respiración, la mente también se moverá de nuevo y vagará amenazada por impresiones residuales. La fuente es la misma para la mente y la respiración. El pensamiento, de hecho, es la naturaleza de la mente. El pensamiento es el primer pensamiento de la mente, y eso es ego. Es de donde se origina el egoísmo, que también se origina la respiración. Por lo tanto, cuando la mente se vuelve inactiva, la respiración está controlada, y cuando la respiración está controlada, la mente se vuelve inactiva. Pero en el fondo, aunque la mente se vuelve inactiva, la respiración no se detiene. Esto se debe a la voluntad del ser, para que el cuerpo se conserve y otras personas no tengan la impresión de que se trata de un anuncio. En el estado de vigilia y samadhi, cuando la mente se vuelve inactiva, la respiración está controlada. Esta es la forma burda de la mente. Hasta el momento de la muerte, la mente retiene la respiración en el cuerpo. Y cuando el cuerpo muere, la mente se lleva consigo el aliento. Por lo tanto, el ejercicio del control de la respiración es solo una ayuda para hacer que la mente esté quieta. No va a destruir la mente. La práctica del control de la respiración, la meditación sobre las formas de Dios, la repetición de mantras, la restricción de alimentos, son solo ayudas para hacer que la mente esté quieta. A través de la meditación en las formas de Dios y a través de la repetición de mantras, la mente se vuelve unívoca. La mente siempre estará divagando. Del mismo modo que cuando se le da una cadena a un elefante para que sostenga su trompa, éste se aferrará a la cadena y nada más. Así, cuando la mente está ocupada con un nombre o una forma, la entenderá por sí misma. Cuando la mente se expande en forma de innumerables búsquedas, cada pensamiento se debilita. Pero a medida que los pensamientos se asientan, la mente se fortalece. Para una mente así, la autoinvestigación será fácil. Es posible que las impresiones residuales de los objetos que provienen de tiempos sin principio, por así decirlo, se resuelvan y que uno permanezca como el sí mismo puro. Incluso si uno es un gran pecador, uno no debe preocuparse y clamar: «Oh, soy un pecador, ¿cómo puedo salvarme?». Hay que renunciar por completo a la idea de que soy un pecador y concentrarse intensamente en la medición del ser. Así que, por supuesto que podría. No hay dos mentes, una buena y otra mala. La mente es una. Son las impresiones residuales, que son de dos tipos: auspiciosas y desfavorables. Cuando la mente está bajo la influencia de impresiones auspiciosas, se le llama buena, y cuando está bajo la influencia de impresiones desfavorables, se considera malo. No se debe permitir que la mente divague hacia los objetos mundanos y lo que concierne a otras personas. No importa lo malos que sean los demás, uno no debe tener odio hacia ellos. Deben evitarse tanto el deseo como el odio. Todo lo que das a los demás te lo das a ti mismo. Si se entiende esta verdad, ¿quién no se la dará a los demás? Cuando surge el yo, surge todo. Todo se vuelve inactivo. En la medida en que nos comportemos con humildad, en esa medida funcionará bien. Si la mente se vuelve inactiva, uno puede vivir en cualquier lugar. ¿Durante cuánto tiempo se debe practicar la encuesta? A medida que surgen los pensamientos, deben ser destruidos en el mismo lugar de su ikin, a través de la investigación. Si uno recurre a la contemplación del sí mismo intermitentemente, hasta que el sí mismo se inserta, eso solo serviría. Mientras haya enemigos dentro de la fortaleza, seguirán luchando. Si son destruidos a medida que emergen, la fortaleza caerá en nuestras manos. Lo que existe en verdad es solo el sí mismo. El mundo, el alma individual y Dios son apariencias. Al igual que la plata en el nácar, estos tres aparecen al mismo tiempo y desaparecen al mismo tiempo. El sí mismo es aquel en el que no hay absolutamente ningún pensé. A esto se le llama silencio. El sí mismo es el mundo. El sí mismo es yo. El ser mismo es Dios. Todo es Shiva, el sí mismo.
sin ganas, sin determinación ni esfuerzo sale el sol. Y en su sola presencia, la piedra solar emite fuego, el loto florece, el agua se evapora. Las personas realizan sus diversas funciones y luego descansan. Así como en presencia del imán se mueve la aguja, es en virtud de la mera presencia de Dios que las almas gobernadas por las tres funciones cósmicas o por la actividad divina quíntuple realizan sus acciones y luego descansan de acuerdo con sus respectivos karmas. Dios no tiene determinación. Ningún karma se adhiere a él. Esto es como las acciones mundanas que no afectan al sol, o como los méritos y deméritos de los otros 4 elementos que no afectan a todo el espacio que lo impregna. Aquel que se entrega al ser que es Dios es el más excelente devoto. Entregarse a Dios significa permanecer constantemente en el ser, sin dar lugar al surgimiento de otros pensamientos que no sean los del ser. Cualesquiera que sean las cargas que se le echan a Dios, Él las lleva. Puesto que el poder supremo de Dios hace que todas las cosas se muevan, ¿por qué habríamos de preocuparnos, sin someternos a Él, con pensamientos de lo que se debe hacer y cómo, y de lo que no se debe hacer y cómo? Sabemos que el tren lleva todas las cargas, así que después de subirnos a él, ¿por qué deberíamos llevar nuestro pequeño equipaje sobre nuestras cabezas para nuestra incomodidad, en lugar de ponerlo en el tren y sentirnos a gusto? A medida que surgen los pensamientos, destruirlos por completo sin ningún residuo en el lugar mismo de su origen es desapego. Así como el buscador de perlas se ata una piedra alrededor de la cintura, se hunde en el fondo del mar y allí toma las perlas, así cada uno de nosotros debe estar dotado de desapego, sumergirse en sí mismo y obtener la perla propia. Dios y el gurú solo mostrarán el camino hacia la liberación. Por sí solos, no llevarán al alma al estado de liberación. De hecho, Dios y el gurú no son diferentes. Así como la presa que ha caído en las fauces de un tigre no tiene escapatoria, así también aquellos que han entrado en el reino de la mirada misericordiosa del gurú serán salvados por el gurú y no se perderán. Sin embargo, cada uno debe, por su propio esfuerzo, seguir el camino mostrado por Dios o el gurú y obtener la liberación. Uno solo puede conocerse a sí mismo con su propia mirada de conocimiento y no con el otro. ¿Necesita el que es rama la ayuda de un espejo para saber que él es rama? Así como aquellos que quieren tirar basura no tienen necesidad de analizarla y ver qué es, así aquellos que quieren conocer el ser no tienen necesidad de contar el número de categorías o indagar acerca de sus características. Lo que tiene que hacer es rechazar por completo las categorías que ocultan el ser. El mundo debe ser considerado como un sueño. Despertar es largo y un sueño es corto. Aparte de eso, no hay diferencia. Del mismo modo que los acontecimientos acordados parecen reales mientras se está despierto, así como los que sueñan soñando.